organizaciones patronales que quieren usurpar el término de movimiento social. ¿Qué es lo que puede hacer distintivo un movimiento social? Porque desde los 70 se señala reiterativamente que la sociedad ha cambiado, que estamos hablando de una nueva sociedad en donde irrumpen los movimientos sociales, que ya la política no se hace desde los partidos políticos. Esta crisis viene desde la izquierda, precisamente, desde el mayo del 68, y a propósito de la nefasta actuación que tuvo el Partido Comunista francés en el mayo del 68, y se traslada la política a los movimientos sociales, y irrumpe el movimiento ecologista, feminista, de liberación nacional, movimiento homosexual, liberación racial, etc. Pero un movimiento social es una manera de hacer política, no es una forma de hacer técnica. Lo que tenemos en Educación 2020 es un think tank, es decir, tenemos política desde la derecha, política que se vende como técnica hacia los incautos, pero que no es un movimiento político, no es un movimiento social. Cuando decimos los movimientos sociales comienzan a tener mayor importancia, inclusive que en los 70, a principios de los 90, por la caída del muro de Berlín, tenemos los ejemplos de los zapatistas. ¿Y cuál es el ejemplo triunfante de los zapatistas? Evo Morales, con su movimiento social, que obviamente es un movimiento político, en contra de las multinacionales que habían privatizado el agua, una multinacional francesa, precisamente. Y Evo Morales triunfa al punto de transformarse en presidente de Bolivia. Esos son los movimientos sociales. Esos son los movimientos sociales. Que no me vengan acá con que un techo para Chile y los techoñarios o los de Educación 2020 participan de un movimiento social. Que no me digan que las personas que se movilizaron por el tema de la hidroeléctrica Barrancones pertenecen a un movimiento social. Que no me digan que las personas que se movilizaron para que no echaran al entrenador Marcelo Bielsa pertenecen a un movimiento social. Y que no me digan tampoco que las personas de Hidroaicén, en contra de Hidroaicén, pertenecen a un movimiento social. Existen un montón de intereses económicos cruzados en esa historia. Un movimiento social no puede ser tan ciego como para adherir a una causa olvidándose de un presupuesto elemental de toda política de la izquierda, que es la solidaridad de las luchas. Los movimientos sociales, por definición, por más que existieran discrepancias en algunos grupos, por ejemplo, de reivindicación de género en específico, me refiero a las luchas de género de las feministas y de los homosexuales, si uno descarta a ellos de la discusión, porque son quizás los casos más claros, el resto de los movimientos han sido tremendamente solidarios entre ellos. Greenpeace, podríamos llamarlo como la excepción a la regla, y los movimientos que se dicen sociales, que parten de la ecología y que no declaran muy bien hacia dónde van. Continuamente se pasan de un lado a otro. Recordemos, por ejemplo, los apoyos de grupos ecologistas a Piñera. Esta cuestión diletante que tiene, por ejemplo, la que fue candidata a la presidencia, Sara Larraín, entre otros eximios ecologistas, diletantes. En el caso de Hidroaicén, existen un montón de intereses no explicitados. Existe esta cuestión de oponerse, por ejemplo, de parte de algunos a todo progreso, pero ellos viven en grandes casas, en donde tienen todas las ventajas del progreso. Ese tipo de discusiones de élite, de cierta política, como podríamos llamarlo, New Age, obviamente no es de izquierda, no tiene nada que ver con la izquierda y no tiene nada que ver con la movilización política, porque existe algo que a todo el mundo se le olvida. Los movimientos políticos, cuando surgen en el seno del mayo del 68, de homosexuales, de mujeres, de afroamericanos, etc., siempre fueron movimientos de clase. Siempre estaban hablando de las mujeres pobres, estaban hablando de que su lucha además estaba relacionada con la liberación de todos los pueblos oprimidos y con la reordenación del mundo. Esa nueva manera de hacer política no significó que fuera una distinta política, como nos quieren decir algunos.
No significa que yo me voy a preocupar de arreglar la educación para Chile y me interese un bleo lo que ocurre en Barrancones, o me interese un bleo lo que pase en Hidroaicén, o que me interese un bleo lo que pase en la delincuencia. Eso, esa manera analítica, pero en el peor sentido de la palabra, esa separación, que podríamos decir esquizoide, escojo aleatoriamente un elemento de mi sensibilidad y desecho todos los demás. Eso siempre lo grafico con un eslogan: salvemos a las ballenas pero que se caigan los delfines. Esa lógica que tienen algunos no es de un movimiento social, eso es de un think tank, es de un grupo de derecha que intenta simular ser un movimiento social e intenta conseguir bases de apoyo dentro de la élite para propósito de la élite, de mantención de la élite, a través de convocar a elementos foráneos de la élite a que la legitimen. Y también tiene que ver con esta cuestión de que se vea movimiento. Es una especie de juego macabro parecido al Pepito Pagadoble, en donde casi nadie es más rápido que la mano y no se da cuenta que por mientras está mirando eso le están metiendo la mano en su bolsillo. Que no me venga que Educación 2020 es un movimiento político. Si se quiere resolver la educación, porque veo bastante que están inquietos con este tema, como que en una modesta tweetcam de un día de un día miércoles, uno va a resolver la educación, que una obra titánica. Si vamos a resolver la educación o el problema de educación, primero definamos cuál es ese problema. Por favor, partamos de ahí. Me parece que la definición es incorrecta. Por eso genera tonta adherencia la definición del problema y las supuestas soluciones, porque la definición del problema es incorrecta. Es incorrecta porque es vaga. Es incorrecta porque no define precisamente cuál es el problema. Y como no define lo que es el problema, tampoco nos dice cuál es la solución de ese problema. No tenemos ni la más remota idea cuál podría ser la solución de un problema cuando está vagamente definido. Esa es la situación que nos encontramos con Educación 2020. Que termina siendo un bluff. Termina siendo un bluff porque se nos define vagamente un problema desde el sentido común, desde el lugar común. Entonces la solución, cualquiera se siente capacitado de dar la solución ante un tema tan complejo. La resolución de la educación del país tiene que ver en el concepto que nosotros tengamos de país. Reformar la educación, revolucionarla, según algunos que se suben al púlpito para decirte estas cosas. Revolucionar la educación o lo que sea es revolucionar el país. Entonces primero tenemos que darnos por enterados, tenemos que tener un mínimo consenso a una definición sobre el país que tenemos y el país que queremos. Eso en términos muy superficiales se podría llamar una estrategia de desarrollo. Y Chile no ha definido ninguna estrategia de desarrollo. Aquí todo es laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer y dejar pasar. ¿De qué estrategia de desarrollo estamos hablando? Tenemos un país que sigue regalando los recursos naturales, un país que se dedica a tener temporera limpiando ostiones, sacando fruta en lugares donde están infectados con pesticidas. ¿Necesitamos que esas personas se eduquen? O más bien, ¿qué educación sería una buena educación para esas personas? Cuando hablamos de cambiar la educación, estamos hablando de cambiar el país. Entonces no empecemos con esta tontera de que, oye, no, es que este es un problema en que todos deberíamos estar de acuerdo. No, ahí está el problema. Cambiar la educación es algo que no quiere hacer nuestra clase dirigente. Entonces que no me vengan con que la clase dirigente es la que quiere resolver la educación del país. No, a otro perro con ese hueso. Por favor. Un pequeño tema dedicado a nuestros bancos y su grande mafia inmobiliaria.